Adalto e Ieda Denardi nunca imaginaron que una decisión tomada dentro de su hogar terminaría en un proceso penal. En 2020, durante la pandemia, comenzaron a educar a sus dos hijas en casa. Fue durante la pandemia cuando las niñas volvieron a casa porque las escuelas cerraron, que empezamos a acompañar mucho más de cerca la educación de nuestras hijas. Fue también en ese periodo cuando Dios hizo un verdadero llamado a nuestra familia para volver a nuestra iglesia. Lo que comenzó como una alternativa educativa terminó convirtiéndose también en un camino de regreso a la fe. Ieda dejó su trabajo para dedicarse a la educación de sus hijas y buscando materiales para el homeschooling, descubrió abundante contenido católico. Mis hijas tuvieron un despertar muy fuerte en la fe, incluso mayor que el mío. Yo sentía que la gracia de su bautismo estaba dando fruto. Empezamos a alimentar esa fe con materiales católicos y la vida de los santos. Pero lo que para ellos fue una decisión familiar terminó convirtiéndose en un caso judicial sin precedentes en Brasil. En mayo, un juez de primera instancia condenó al matrimonio a 50 días de prisión por el crimen de abandono intelectual. En su decisión, el juez sostuvo que la educación impartida por los padres no incluía contenidos sobre diversidad y educación sexual, previstos en el currículo nacional. También fundamentaron su condena bajo el argumento de deficiencia en la formación cultural, por el hecho de que las niñas desconocieran géneros musicales modernos, sin tomar en cuenta que son cultivadas en teoría musical y piano. O homeschooling é imparável! La defensa del matrimonio fue asumida por ADF Internacional, organización que sostiene que esos alegatos no justifican una condena penal. Su asesor jurídico, Julio Paul, habló a EWTN Noticias sobre el caso. Nosotros en ADF International somos una organización internacional de la defensa de los derechos, de la defensa de los derechos de las personas a decir la verdad y vivir conforme a la verdad. Nos oponemos a este tipo de decisiones judiciales que están mal fundadas jurídicamente, que son claramente injustas y que además desconocen el derecho de los padres a educar a sus hijos de forma preferente. Brasil todavía no cuenta con una ley federal que regule la educación en casa. Aunque el Supremo Tribunal Federal determinó que el homeschooling no es inconstitucional, dejó en manos del Congreso la aprobación de una legislación específica. A comienzos de junio, la familia Denardi participó en una audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Federal, donde relató su caso y defendió la regulación de la educación en casa. Más de 70,000 niños estudian hoy en casa y los Denardi son los primeros padres condenados a prisión por esta decisión. Pero el caso dio un giro en las últimas semanas. El propio Ministerio Público de São Paulo pidió nuevamente la absolución del matrimonio ante el Tribunal de Justicia. Según el fiscal, las pruebas demuestran que no existió abandono intelectual, sino una forma alternativa de educación elegida por los padres. Las niñas no han sido abandonadas intelectualmente, al contrario, son pianistas, hablan múltiples idiomas, académicamente son excelentes, una socialización muy buena, chicas modelo, podrías incluso llamarlas. Hay reportes de psicólogos independientes, es un expediente de 3,000 páginas, reportes de psicólogos independientes que dicen lo mismo también, que no existe evidencia de que ha habido un abuso. Sin embargo, a pesar de eso, el juez decide condenarlas. ¿Y por qué las condenas? Cuando uno entiende la razón de la condena, uno se da cuenta que aquí hay más que este caso. Hay una batalla ideológica detrás, un trasfondo ideológico que es lo que motiva al juez a poner una pena desproporcionada. Pese a la condena, los Denardi aseguran que volverían a tomar la misma decisión de educar a sus hijas en casa.
Lo que estamos haciendo es lo que Dios nos pidió hacer. Es un derecho natural nuestro educar a nuestros hijos. Es nuestra obligación educarlos y vamos a seguir haciendo eso hasta el final, cueste lo que cueste. Dios hizo al hombre para ser valiente y defender los principios morales de la familia. No han sido fáciles estos últimos 2 meses. Esta misma semana me siento muy cansada, muy triste, pero voy a seguir adelante porque sé que Dios me va a fortalecer y porque hay mucha gente rezando por mí. ADF Internacional espera ahora que el Tribunal de Justicia revoque la sentencia y que este caso siente un precedente para proteger a otras familias brasileñas que educan a sus hijos en casa. Desde Brasil, Natália Queiroz, EWTN Noticias.